Estando fuera del monte Athos, aquí en el mundo, escucho continuamente hablar de la Panagia, la Virgen María. Hablan de la Panagia, como si la conociéramos, como si fuera alguien cercano. ¿Cómo la conocemos tanto? Y cantan súplicas, cantan los saludos. La Panagia está todos los días en nuestra mente y en nuestras oraciones. Es digno de admiración que los evangelios digan tan poco sobre la Panagia. De los 4 evangelistas, solo 2 la mencionan, Mateo y Lucas. Marcos, el evangelista, nada en absoluto. San Juan la menciona solo 2 veces, en las bodas de Caná y estando presente en la crucifixión, al lado de la muerte de su hijo. Algunos nos acusan a nosotros los ortodoxos, porque celebramos tantas fiestas de la Panagia, su nacimiento, su dormición, aunque nada de eso se menciona en los evangelios. Por supuesto entendemos que los que dicen estas cosas no viven la vida de la Iglesia. Por razones que ellos conocen, quieren mantenerse lejos de la Iglesia. Porque sí, los evangelios no dicen nada sobre su nacimiento, ni sobre su dormición, pero si existió, lógicamente nació y murió. En la 9ª oda que escucharemos pasado mañana en la fiesta de la Anunciación, en el Ortros, oficio de maitines, cantamos, como un arca viviente de Dios por voluntad divina. Nadie debe acercarse ni tocarla, si no tiene relación con la vida de la Iglesia. Las cosas de nuestra fe no las conocemos solo leyéndolas. Lo que leemos, lo que escuchamos, es para comenzar a aprender viviéndolo. Si no lo vivimos, no lo conoceremos. Toda nuestra fe está por encima de toda lógica. La vivimos, y sabemos que es así. Incluso Cristo mismo no convenció sobre su divinidad con retórica, pruebas o argumentos. Vivió, y por su vida testificó. Él no hacía milagros para impresionar o decir, miren lo que puedo hacer, por tanto soy Dios. No, los hacía por amor, y lo dice, con compasión por ellos. Se compadeció de los hombres. A algunos padres que lloraban porque su hija había muerto, la resucitó para que dejaran de sufrir y llorar. A la viuda que había perdido a su hijo, lo resucitó para aliviar su dolor, porque se compadeció de ella. En las bodas, convirtió el agua en vino, para que la gente pudiera seguir celebrando. No lo hizo para demostrar que era Dios. Para quien no cree se dice, ven y verás, y por lo que verás lo amarás. Y cuando amamos a alguien, vemos la belleza de su mundo interior, y dones que otros no ven. Es uno de los grandes errores que cometió la Iglesia occidental. Reclutó grandes mentes como Abelardo, Tomás de Aquino, Anselmo, para demostrar con argumentos que alguien debe ser cristiano, que es correcto ser cristiano. Y así dieron fundamentos y argumentos a otros, igualmente grandes mentes, como Isaac Newton, o cualquier ateo, para refutar sus argumentos con otros argumentos. Nosotros no, nosotros decimos, ven y verás que nuestro Dios es el Dios del amor, y porque Dios amó tanto a la Panagia, que habitó en ella, nosotros también la amamos. Y cuando amamos a alguien, la mente se ilumina, y genera pensamientos puros, pensamientos limpios sobre la persona que amamos. Es posible, dice alguien, ocurren tales cosas, hablar de que el Dios del universo entró en el vientre de una mujer, y ella permaneció virgen, y dio a luz a un niño, y volvió a permanecer virgen. No es eso imposible, y sin embargo dice San Cosmas, el humilde monje del monasterio de Logos Siu en el monte Athos, quien vivió de forma sencilla, por eso también habló de forma sencilla. ¿Y qué dice? ¿Puede la naturaleza hacer algo así? Entonces, ¿por qué no podría hacerlo Dios? Con palabras muy simples dice, la luz pasa a través del vidrio sin romperlo. Y recordé, al leer esto, como cuando éramos pequeños, hace muchos años, las linternas que teníamos para alumbrarnos por la noche y ver, tenían al frente un vidrio muy grueso. Y cuando la linterna se rompía, tomábamos ese vidrio, juntábamos un montón de hierba seca o algunos papeles, y al sol, acercábamos ese vidrio a los papeles, o lo alejábamos, hasta que los rayos cayeran en un solo punto, y entonces, ese punto empezaba a arder, la hierba o el papel se encendía. Y digo, cuánta razón tenía el santo. Si la materia, la naturaleza, puede hacer que la luz pase a través del vidrio sin romperlo, y encender fuego,
¿no puede el creador de la naturaleza hacerlo? ¿No puede él también pasar y encender el fuego de una nueva vida sin destruir? Hacemos las preguntas al revés. Decimos, ¿puede suceder algo así? Nosotros no podemos hacerlo. Dios, por supuesto que puede, y lo vemos en el ejemplo de la luz con el vidrio. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Donde Dios quiere, se vence el orden de la naturaleza, dice el ángel a la panagia, la Virgen. Permanecerás virgen y darás a luz a un hijo. Y la panagia dice, ¿cómo será esto si no conozco varón? Y el ángel no pudo responderle cómo sucedería eso. Dice San Máximo el Confesor, ni siquiera los ángeles sabían cómo podía suceder algo así, que la encarnación sucedería, que Cristo vendría para nuestra salvación, eso lo sabían, que se haría hombre, eso se sabía, pero el cómo, no lo sabían. Y dice San Máximo el Confesor, la concepción del Señor ocurrió de manera misteriosa y sin explicación, por eso el ángel no sabía qué responderle, y la remitió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo te ayudará a comprender. Después de la resurrección del Señor, los discípulos se alegraron de volver a verlo con ellos. Pero cuando Él les dijo que tenía que irse otra vez, empezaron a entristecerse mucho. Y Él les dice, no se entristezcan, porque les conviene que me vaya, para que venga a ustedes otro Consolador, porque les enviaré a alguien más, que los consolará, que los iluminará, que los enseñará. Eso es lo importante, que los enseñará toda la verdad. Los teólogos dividen esquemáticamente la acción de Dios en tres partes. Dicen en el Antiguo Testamento actuó Dios Padre, en el tiempo de Cristo el Hijo, y desde Pentecostés hasta hoy actúa el Espíritu Santo, quien sigue revelando y enseñando. Es por la gracia del Espíritu Santo que conocemos a la panagia, y muchas otras cosas que no fueron registradas en los Evangelios, porque ocurrieron tantas cosas que, como dice el evangelista, si fueran escritas todas, el mundo entero no podría contener los libros. Esto significa que el Espíritu Santo aumenta nuestro conocimiento, tanto sobre la panagia como sobre muchas otras cosas, y la amamos porque vivimos con la panagia. Y cuando uno vive con alguien a quien ama, quiere hablarle, quiere tenerlo cerca, quiere cantarle los saludos, las súplicas que mencioné antes. Y así la conocemos cada vez más, precisamente porque la amamos. Cuando Constantinos Canaris tuvo que embarcarse en los brulotes para incendiar y hacer estallar toda la flota turca, dijo, antes de subirnos a los botes, cantemos en la playa la súplica a la panagia. La cantaron, tenían libros con ellos, orologions y súplicas, claro que no, tenían linternas, los que cantaban las súplicas se las sabían de memoria. Hoy nosotros ni siquiera vamos a la iglesia a escucharla. Cuando yo era estudiante, la madre de un amigo mío se había ido de vacaciones, a un campamento. Las cosas eran sencillas entonces, en el monte Parnita, una montaña alta del Ática. Y me dice mi amigo, ¿no vamos también nosotros a pasar una noche con ellos? Le digo, vamos. Fuimos, el paisaje era mágico, comenzaba a anochecer, abajo veíamos las luces de Atenas, en el Efsina, y de repente, la hermana de él empieza a gritar, ¿dónde están ustedes? Tenía 5 o 6 niños, y empezó a dar bofetadas a los más pequeños. Todos se juntaron, yo los miraba y decía, ¿qué pasó? ¿Qué les ocurrió? Luego empezó a gritarle a su esposo, que no se veía, ¿dónde estás tú? Y él sale de una tienda, eran tiendas improvisadas que habían hecho. Ella le dice, ¿por qué gritas así? Todos se sentaron en fila, yo los miraba, ella toma una teja, pone encima un carboncito, y sobre el carboncito pone incienso, le da una bofetada al primero, y le dice, anda, y empezaron a cantar la súplica a la panagia a la Virgen, y el incienso empezó a subir, era una teja con un carbócito encendido encima. La súplica es un poema que se escribió hace siglos. ¿Cómo llegó hasta hoy? No nos la enseñaron en la secundaria, ni en el bachillerato, ni en la universidad, sin haberla aprendido oficialmente, un poema para la panagia, una canción para la panagia, de boca en boca, hasta que fue escrita, de boca en boca, y así ha llegado hasta el día de hoy, y seguirá hasta el fin de la historia. Esa canción para la panagia. Puede que la hermana de mi amigo se haya dormido,
pero el carboncito que encendió ha llegado hasta aquí, y llegará hasta el fin de la historia, hasta el fin del mundo. No se alejen de la Iglesia y de sus tradiciones. Aquellos que atacan a la Iglesia, saben muy bien lo que atacan. No atacan solo el corazón de los creyentes, atacan el corazón del helenismo, de nuestra patria. Nosotros somos ingenuos y lo olvidamos. Una actriz muy reconocida y un letrista que ha escrito letras maravillosas para canciones, no voy a mencionar sus nombres, ella aún vive, fue ministra, una noche estaban en un lugar tranquilo, un local discreto, todo estaba en silencio, alguien estaba cantando, y me dice, de repente vemos que la puerta se abre de golpe, entra Manos Hatzidakis gritando, fuera todos, nos asustamos, todos saltamos de las mesas, y Hatzidakis era, todos lo conocían, todos se asustaron, pensando que había fuego o algo así, y corrieron hacia la salida, y me dice esa gran actriz, muy devota cristiana, al salir vimos que Hatzidakis tenía un manojo de velas, y le daba una vela a cada uno. La acera se llenó de gente. Todos sosteníamos una vela en la mano, mirándonos unos a otros con asombro. Hatzidakis fue y encendió las velas de todos, y les dijo, lleno de enojo, viene el epitafio y ustedes están adentro sentados. No sé cuán piadoso era Hatzidakis, ni si lo era. No me he ocupado de eso, pero como gran artista, sabía apreciar el gran tesoro que tiene nuestra Iglesia, los lamentos del Viernes Santo. Todo eso que se canta el Viernes Santo, la vida en el sepulcro, toda la tierra, acción esti. ¿Saben qué son? Son las canciones de una obra teatral, una obra de teatro que fue escrita, y en ella se cantaban estas canciones. Siglos atrás, alrededor del año 700, esa obra teatral se perdió, nadie la conoce, pero estas canciones se siguen cantando hasta hoy, por millones de cristianos. ¿Conocen algún otro pueblo que cante durante siglos, siglo tras siglo, las mismas canciones? He aquí por qué, quienes atacan a la Iglesia, saben que están matando a Grecia. Es el corazón cultural, herencia que ha llegado hasta hoy de boca en boca. Así viviendo junto a la panagia, conocemos a la panagia, y aprendemos cosas sobre ella, que no dicen los evangelios. No aprendes sobre alguien solo leyendo su currículum, aprendes viviendo con él. Conocí a un padre que me describió algo, y hasta ahora estoy conmocionado por lo que escuché. Dice, era mediodía, estaba sentado en la cama y leía. La mesa estaba delante de mí, el marcador sobre la mesa, los papeles, a pocos metros de la mesa, la estufa, la cual encendíamos en invierno, y todo estaba bañado por un brillante sol, los árboles completamente verdes, la hierba completamente verde, era primavera, y delante de mí, me dice, apareció la panagia sosteniendo a Cristo. Le digo, estabas en éxtasis. ¿Qué éxtasis? Me dice, mis ojos estaban completamente abiertos. Entonces, fue una visión, algo como un fantasma. ¿Qué fantasma? Me dice, estaba delante de la estufa, y su cuerpo ocultaba la estufa que estaba detrás. Pensé que si extendía la mano, podía tocarla. No veía nada detrás de ella, tan real, tan evidente. Me dijo cosas sobre las que nunca había pensado siquiera preguntarme. Me reveló verdades sobre las que jamás imaginé reflexionar, pero lo más importante para mí, me dice, es que al verla de pie, después de 2000 años, entendí que la muerte no existe. Ustedes, los que me escuchan, pueden decir, bonitos cuentos nos cuenta el monje, y pueden dudarlo. Y yo, que lo escucho, puedo decir, ¿y cómo sé que me dice la verdad? ¿Estaba yo allí? No. ¿Estás tú allí? No. Él, el que lo vivió, puede decir, es mentira. Así es como aprendemos nuestra fe viviéndola. Lo que escuchamos, lo que leemos, es para empezar a vivirla. Dice San Ignacio el Teóforo, un santo muy querido, que escribió pocas cartas con tal talento literario que uno queda asombrado, y dice, 3 cosas escaparon a la atención del demonio, la virginidad de la panagia, la concepción del Señor en su seno, y la crucifixión de Cristo. En las 3 cosas, el diablo se equivocó, no le demos más importancia de la que tiene. Presten atención, ignoramos muchas cosas sobre el diablo, no podemos imaginar que no es omnipresente, un demonio que está aquí, no está también fuera, uno que está aquí, no está también detrás de la montaña,
ni en otra casa. Uno está en un lugar, simplemente, como son espíritus, se mueven con increíble rapidez y comparten información instantáneamente. No está en todas partes. Por ejemplo, el diablo sabía por las profecías que el Salvador nacería de una virgen. Por eso, observaba a las vírgenes. Y Dios hizo que José se casara con la Panagia, para protegerla de los judíos. Cuando una joven quedaba embarazada, la apedreaban, la mataban a pedradas. Pero si estaba embarazada y tenía a su lado a un anciano, Dios dispuso que este matrimonio aparente se realizara, para protegerla del diablo también, porque cuando el diablo vio que la Panagia se casó, ya no le prestó atención, y se fijó en otras vírgenes. Decía, esa se casó, ya no le prestaba atención, y con Cristo, también se confundía. No sabía quién era. No le demos un poder que no tiene. Ni siquiera sabía quién era Cristo. Veía que resucitaba muertos, y por otro lado, oía que confesaba ser hijo de Dios, y desde otra perspectiva, quien resucitó a un muerto, tenía hambre y le decía a la Panagia, tengo hambre, ¿cuándo vamos a comer? Por un lado, daba luz a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos, y por otro lado, lo veía llorar. ¿Qué Dios es ese que llora y tiene hambre? Siempre estaba confundido. Si hubiera sabido que Cristo es Dios, nunca habría guiado a los hombres a matarlo. ¿Quién dice eso? Que si lo hubieran sabido no lo habrían crucificado. El apóstol Pablo, si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Si hubieran sabido quién era, no lo habrían crucificado. Hay cosas ante las cuales la mente se detiene, pero no el conocimiento. Presten atención a eso, no aprendemos solo con el cerebro. Nuestra mente es uno de los mayores dones que nos ha dado el buen Dios. Pobre de nosotros, si no usamos nuestra mente. Pero 3 veces más pobre, si nos quedamos atascados en ella, y empezamos a decir, eso es ilógico, no puedo aceptarlo, no lo entiendo, por tanto no existe. No hay mayor necio que el hombre que diga eso. ¿Sabes cómo funciona la televisión? No lo sabes. Tal vez sepamos un poco, ni los técnicos lo saben del todo, pero saben que la televisión existe, porque la viven, la ven, es algo que experimentan. ¿Sabes cómo funciona el microondas? No, ni yo lo sé. Eso significa que no existe el microondas, porque yo no lo entiendo. Alguien lo sabe. Ahora ha salido la inteligencia artificial, y realmente por ahora vemos que es poderosa. ¿Sabemos cómo funciona? No. Entonces, vamos a decir, no existe, por eso la rechazo. Por supuesto que no, no aprendemos solo con la mente. Sí, vas a aprender con la mente, vas a usar la mente, pero también aprenderás viviendo, con tu vida, participando en la realidad. Decir, no lo acepto porque es ilógico es la mayor tontería. La realidad no se preocupa por tu opinión. Por eso le decimos a la Panagia, alégrate, aurora del día místico. Ella es la aurora, la que nos trajo al sol de justicia, quien nos iluminó, nos ilumina y nos salva. El domingo pasado celebramos a San Gregorio Palamas. ¿Saben lo que dice en su primer discurso sobre la presentación de la Virgen? La Panagia es el límite entre la naturaleza creada y la increada. Entonces, la Panagia es un límite entre la naturaleza creada, la humana, y la naturaleza espiritual, divina, increada. Es el límite. Y ningún don fue dado ni a los ángeles ni a los hombres, sino solo a través de la Panagia. Gracias a ella, los hombres y los ángeles conocieron a Dios en la encarnación, conocieron a Cristo. ¿Cómo sucedió esto? Pensemos un poco de forma sencilla, porque la Panagia dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si no hubiera dicho esas palabras, todavía estaríamos esperando a Cristo. Ella nos muestra el camino hacia la salvación y la deificación. ¿Por qué? Porque cooperó con Dios para que fuéramos salvados. Dios no nos obliga, no nos salva a la fuerza, ni con látigo, ni con violencia. No anula nuestra libertad. Tenemos que decir nosotros, sí. Hay un grupo de pintores que a mí personalmente me gustan mucho. Se llaman los prerrafaelitas. Son de finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, hasta 1920 o 1930. Sus cuadros son maravillosos. Uno de ellos es famoso, es de noche, la imagen de una hermosa casa por fuera. Cristo, con su manto, está delante de la puerta de esa casa, y toca la puerta.
En su otra mano sostiene una linterna. La imagen tiene una luz mágica, es una pintura increíble. Hasta que alguien notó y dijo, miren, la puerta no tiene picaporte por fuera, para que Cristo pueda entrar, solo se abre desde dentro. Si ustedes no la abren, Cristo nunca entrará en su corazón. Lo que nos distingue de los animales es que somos libres. Este es el mayor don de Dios, y Dios mismo lo respeta. Por eso prefiere que muramos antes que vivir esclavizados. Donde vemos que Dios nos deja libres. La misma palabra de Dios lo dice, apártate de mí, dice en el Antiguo Testamento, no quiero conocer tus caminos. Es demasiado simple. Todos saben que quien quiera puede ir al infierno. San Basilio dice algo muy hermoso, aquel que te creó sin preguntarte, no puede salvarte sin preguntarte. Ese es el gran mensaje que recibimos de la Panagia, que para salvarnos, tenemos que cooperar con Dios. Si no decimos el sí, no nos salvamos. ¿Cómo cooperó la Panagia con Dios? Cumpliendo los mandamientos de la Escritura. Así es como uno coopera con Dios. No podemos decir que amamos a Cristo, sin guardar sus mandamientos. Él mismo lo dijo, el que me ama, guardará mis mandamientos. La Panagia guardaba los mandamientos de Dios, era piadosísima, iba al templo, rezaba. Sí, hay un grupo de cristianos que dice, Dios nos salvó, no nos salvamos por nuestras obras. Dios trabaja para nuestra salvación, y los ingleses responden con una frase muy buena, Dios trabaja pero el hombre suda. Pensemos en el hijo pródigo, en un momento, al ver su miseria, dijo, me levantaré e iré a mi padre. No solo lo dijo, lo hizo. Empezó el camino del regreso. Ese camino del regreso es la gran cuaresma para nosotros los cristianos. Toda nuestra vida es una cuaresma, un camino hacia la Pascua, hacia la resurrección, hacia el encuentro. Dice el Evangelio, cuando aún estaba lejos, mientras el hijo pródigo aún estaba lejos, como nosotros lo estamos, Dios vino a su encuentro, lo abrazó, corrió, dice, el Padre, y lo abrazó. No esperó a que el hijo llegara, pero el hijo dio el primer paso en el regreso, y el Padre lo abrazó. Y algo más hermoso, eso es exactamente lo que hizo la Panagia. Dijo, hágase en mí según tu palabra. Genito Moa, miren algo hermoso, el hijo pródigo, quería arrodillarse ante su padre y decir, he pecado contra el cielo y contra ti, recíbeme como a uno de tus siervos. Pero Dios no lo dejó decir, recíbeme como a uno de tus siervos. Apenas se arrodilló y dijo, he pecado, el Padre lo abrazó, lo levantó y gritó, traigan el mejor vestido. No lo dejó decir, trátame como a un siervo. Dios no quiere siervos. Dios no quiere esclavos. Dios no es un jefe. Dios es un padre y quiere hijos. Luchamos por algo y no lo logramos. ¿Qué falla? Dice algo hermoso San Juan Crisóstomo, quien estudió derecho y tenía una mente aguda. Interpreta el Evangelio de Mateo palabra por palabra, no frase a frase, palabra por palabra. Le dijeron a Cristo, tu amigo Lázaro ha muerto. Y Cristo pregunta, ¿dónde lo han sepultado? Y ahí San Juan Crisóstomo se detiene. Crisóstomo se pregunta, ¿por qué pregunta? No sabe dónde lo enterraron. No es el omnisciente, aquel que dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, aquel que sabe cuántas son las gotas de lluvia y la arena del mar. No sabe dónde enterraron a Lázaro. Entonces, ¿por qué pregunta? Y en verdad también nosotros nos detenemos y nos preguntamos, ¿por qué lo pregunta? Para que vean que leemos como dormidos. Nuestra mente ya empieza a divagar. Nos hablan y la mitad de nuestra mente escucha lo que el otro nos dice, y la otra mitad se va por otro lado. Miramos y no vemos lo que miramos. La mente divaga. ¿Cuántas veces no hemos leído esto? ¿Alguna vez alguien se ha preguntado por qué Cristo pregunta dónde lo enterraron? ¿Acaso no debía saberlo? Le muestran la tumba y le dicen, aquí lo enterraron. El Señor dice, remuevan la piedra. Y de nuevo se detiene San Juan, ¿por qué dice remuevan la piedra? Aquel que iba a levantar a Lázaro del Hades con una sola palabra, ¿no podía también levantar la piedra con una sola palabra? Por eso debemos leer los libros de los santos, porque tenían una mente pura y no la que arrastramos nosotros hoy. ¿Por qué remover la piedra? Para llegar a otra conclusión, y otras cosas bellas. San Juan se pregunta para concluir que primero debían hacer los hombres lo que podían hacer, para que luego Dios hiciera lo que le correspondía a él, y que los hombres no podían hacer la resurrección del muerto.
Cuando podemos hacer algo y no lo hacemos, Dios no lo hará por nosotros. Cuando nosotros luchamos, hacemos lo que podemos, y decimos, no puedo más, hasta aquí llegué, estoy al límite. Entonces Dios hará su milagro. Ningún padre abandona a sus hijos. ¿Cómo nos reconocerá Dios como sus hijos? Haciendo lo que hizo la Panagia, leyendo las Escrituras, el Nuevo Testamento, yendo al templo, participando en los oficios, vísperas, súplicas, saludos, no alejándonos de los misterios. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Por eso la Panagia nos ama, porque al mirarnos en la tierra, ve en nosotros los pedazos del cuerpo de su Hijo. Cuando comulgamos, somos Cristo. Por eso, para consolarnos, San Juan Crisóstomo dice, si nosotros olvidamos que somos hijos de Dios, afortunadamente Él nunca olvida que es nuestro Padre. Y no olvidemos, si olvidamos que la Panagia es nuestra Madre, ella nunca olvida que somos sus hijos. Basta con que nos parezcamos a su Hijo. Si nos parecemos a Él, nos salvaremos. Si nos parecemos a Él, heredaremos la herencia del Padre, el reino de los cielos. Solo los hijos son herederos. Lo vivimos y lo sabemos. El mundo vive a la Panagia, vive con la Panagia. Incluso cuando nosotros lo ignoramos, la Panagia no duerme. En 1943 ocurrió algo asombroso. Terminaba la Segunda Guerra Mundial. Los italianos se rendían. En un pueblo de Beocia, en Orjomenos, los italianos estaban en el pueblo. Los partisanos les pidieron que entregaran sus armas. Los italianos se negaron y además avisaron a los alemanes. Y los alemanes arrestan a 600 rehenes del pueblo de Orjomenos, y deciden incendiar el pueblo. Una parte del ejército se quedó en Livadia, la otra parte de los alemanes, con 3 tanques, salió hacia el pueblo. Fuera del pueblo hay una iglesia, del año 874, Veralo antiquísima, es la iglesia de la Teotocos, y pertenece al monasterio de Scripú, así se llama la zona. A 350 metros del templo, el primer tanque se detiene. Habían pasado la iglesia y 350 metros después, el primer tanque se queda inmóvil en medio del camino, no podía avanzar, porque delante de él había una mujer que había extendido su mano, y les prohibía continuar. El tanque se detuvo también el segundo, que cayó en una zanja y quedó inmovilizado también, y el tercero también. Era 10 de septiembre de 1943, el comandante alemán, Hoffmann, conocido, murió hace pocos años. Pidió un tractor para mover los tanques, y ocurrió algo increíble. Los tanques se movieron como si fueran de papel, como si fueran ligeros como copas vacías. Pidió ir a la iglesia que habían pasado. Volvió atrás, entró, y al ver a la Panagia en el iconostasio, empezó a llorar y a gritar, esta es la mujer que extendió la mano y nos detuvo. Honren a esta mujer. Desde entonces, no solo cada 10 de septiembre celebra Orjomenos, sino que el mismo señor Hoffmann, que ya ha fallecido, llenaba autobuses con alemanes que venían desde Alemania a Orjomenos para la fiesta, para honrar a la Panagia. Recuerdo la Santa Cruz, el madero donde fue clavado Cristo, y hacemos bien en venerar los objetos que han sido tocados por los santos, porque los objetos, al entrar en contacto con el santo, se santifican. Es la naturaleza la que se diviniza, y al divinizarse alguien, mucho más se santifica la Santa Cruz, el madero en el que fue crucificado Cristo. Pero piensen, si es santo el madero sobre el cual Cristo estuvo unas horas, cuánto más santa debe ser la Panagia, que lo llevó dentro de sí por 9 meses. Si es santo el madero que sostuvo a Cristo unas horas, ¿no es más santa aún la Panagia que lo llevó en su vientre tantos meses? A través de la Panagia nos es dada la fe, a través de ella conocemos todas las verdades de nuestra fe. Nadie puede llegar a Cristo ignorando a la Panagia, y conoceremos a la Panagia viviendo con ella. Estaba en una isla grande, en un gran monasterio, había ido en peregrinación a la Panagia, y un peregrino me dice, Padre, un día salimos de la ciudad con 2 autos para venir aquí al monasterio en peregrinación. No cabíamos todos en un solo auto, así que yo iba solo en el otro. Íbamos 2 autos. Ni entendí qué pasó, dice. El camino estaba recto delante de mí, no estaba dormido. Cómo giré el volante, cómo terminé al borde del camino.
El auto cae por el precipicio, da vueltas y queda inmóvil. Intentaba reaccionar, por suerte llevaba cinturón. Me quito el cinturón, el auto se estabiliza, abro la puerta, salgo mareado y ¿qué veo? El coche se había detenido sobre una saliente del acantilado, debajo el precipicio continuaba. Miraba hacia abajo el precipicio, miraba el auto, me sujetaba la cabeza, miro hacia arriba para ver desde dónde caí, y veo a mis amigos arriba, sus cabezas asomadas, gritando y haciendo gestos asustados. Yo intentaba reaccionar y decía, Panagya mía, ayúdame, Panagya mía, protégeme, Panagya mía, sálvame. No entendía qué pasaba. Empiezo a ver frente a mí que baja un arbusto, las piedras caían por el precipicio, no entendía qué ocurría. Yo mismo ascendía hacia arriba y me encontré en medio de la carretera, detrás del auto de mis amigos. Estaba parado ahí, en medio de la carretera. Veía el coche de mis amigos detenido adelante, y a ellos al borde del precipicio, mirando hacia abajo y gritando. En un momento dejaron de gritar, porque ya no me veían. Uno se gira hacia el coche para llamar a la policía o a saber a quién, y me ve inmóvil en medio de la carretera. Empieza a gritar, todos se giran y me miran atónitos. Vienen, me tocan, me aprietan para ver si soy real o si están viendo una aparición. Yo, dice, temblaba, no podía hablar. Me preguntan, ¿cómo llegaste aquí? ¿Quién era esa con la que hablabas allá abajo? ¿A quién subiste al coche? No subí a nadie al coche, estaba solo. Él no vio a la Panagya. Nosotros se la describimos. ¿Cuándo la llevaste contigo? Miren ustedes que me escuchan. Pueden decir qué bonito cuento nos cuenta, pasa el tiempo, y también pueden dudarlo. Yo que lo escucho, puedo decir lo mismo. ¿Y cómo sé que es como me lo cuenta? ¿Dónde está la prueba? Él que lo vivió, puede decirlo. Puede decir que está muerto. Puede decir que no fue real. Así es como aprendemos nuestra fe viviéndola. ¿Dónde aparece por primera vez la Panagya en el Evangelio de Juan? En una boda, en Caná, en un lugar de alegría y risa. ¿Dónde más aparece la Panagya? En la crucifixión. Nos acompañará siempre, la Panagya, en la alegría, desde el momento en que nacemos hasta la hora de nuestra muerte. Estará a nuestro lado. Por eso decimos en las oraciones del Apódimno completas, y en el momento de mi salida, abraza mi mísera alma y ahuyenta lejos a los oscuros demonios. En la hora de mi salida, en la hora de mi muerte, abraza mi alma y aleja a los demonios. Me dijo el padre que mencioné antes, vi a la Panagya. Cuando la Panagya me miró, supe que lo sabía todo sobre mí, no se le había escapado nada. Con solo mirarme, supe que toda mi vida, todos estos años, ella estuvo a mi lado y había visto cada pequeña lágrima que derramé, cada pequeño suspiro que solté, cada pequeño episodio de mi vida. Estuvo a mi lado y lo sabía todo. Nosotros decimos, más venerable que los querubines, y sin comparación más gloriosa que los serafines. La llamamos Reina de los cielos. El ángel le dice, alégrate, y ella responde, he aquí la sierva del Señor. Ese camino de humildad nos lo muestra la Panagya, para llegar a la Pascua, a la resurrección, a través de la confesión, que muestra humildad, y a través de la divina comunión, siempre que lo permita el Padre Espiritual. Solo así resucitaremos desde ahora, y esa resurrección deseo que celebremos aquí y allá, como decimos en el himno del Ortros de Pascua, haznos partícipes del esplendor de tu reino, en el incesante día de tu reino. Amén.